considera Riquer debe jugar la hermenéutica. Voy a recoger también una pequeña elaboración que hice en un texto posterior, un último texto donde explícitamente me referí un poco a este trabajo que hace Riquer sobre el universo simbólico. Estábamos planteando que él considera que hay dos universos distintos, un universo que es el universo del concepto y un universo simbólico, y que hay necesidad de construir un puente entre estos dos universos. Al referirse al universo simbólico y al volver al mito, Riquer obviamente dice: voy a volver a los mitos de la tradición occidental. Dice: es en la tradición occidental, en la memoria cultural hebrea y griega, donde se puede encontrar las formas en que el mal se ha expresado, pero solo de manera indirecta. O sea, es llamativo que cuando habla de estos mitos que nos constituyen como civilización occidental, tanto los mitos griegos como los mitos hebreos, él dice explícitamente que ahí se dice de manera indirecta al mal. Es algo que nos recuerda un poco su afirmación en Tiempo y Narración, cuando decía que el tiempo se dice de manera indirecta también en los relatos de ficción y de historia. Y desde esa configuración de esos relatos se construye la experiencia humana del tiempo. Pero no se trata, dice Riquer, de hacer historia, sino de recuperar la memoria. Ahí está presente de nuevo ese tema que va a ser objeto de su libro de Memoria e Historia, sino de recuperar la memoria para preguntar de nuevo. El filósofo que habla desde el fondo de la memoria griega pregunta desde la perplejidad que le suscita la presencia del mal, y llevado por la reflexión pone la existencia y la razón, la finitud y la culpabilidad. Este nuevo comienzo implica un volver al hombre de carne y hueso que actúa y padece. Bueno, ahí dice Riquer en la experiencia, para establecer esa distinción que hace Riquer entre los distintos tipos de símbolos. O sea, es un trabajo que él va a realizar al interior mismo de ese trabajo sobre los mitos, de ese universo simbólico. O sea, lo interesante es que Riquer retoma todos esos mitos y establece como una relación entre todos esos mitos para poder hablar desde allí en relación con el símbolo. Uno podría decir que este primer desarrollo de Riquer pertenece a lo que él mismo ha llamado la hermenéutica de los símbolos, y que muy certeramente al final de su texto de Finitud y Culpabilidad establece la idea de que la famosa frase que uno le oye mucho a los estudiosos de Riquer, cuando Riquer dice: el símbolo da que pensar, que va a ser como su punto de partida, su principio. Las diferencias que él va a establecer entre esos dos, en ese universo de los símbolos, dice Riquer cuando vuelve al hombre de carne y hueso: en la existencia, la experiencia de uno mismo se revela como el estar alienado de sí, es tener el sentimiento de estar aprisionado. Dicha experiencia se manifiesta en la culpabilidad, indignidad del núcleo personal, el pecado, situación del hombre frente a Dios, la mancilla, la mancha. Esta experiencia se expresa en el lenguaje de la confesión, aún a pesar de su carácter ciego, sus contradicciones, su reducción íntima y el descubrimiento que suscita. Es interesante ver, ahorita que estábamos refiriéndonos a la experiencia,
no perdamos de vista como la conexión que siempre está estableciendo Riquet entre experiencia y lo que dice esa experiencia. Entonces aquí lo que está hablando, hay una experiencia del mal que es precisamente el resultado de esas pasiones que no son asequibles a la descripción pura, y esa experiencia del mal se expresa precisamente en ese lenguaje de la confesión. Dice, esta experiencia se expresa en el lenguaje de la confesión, aún a pesar de su carácter ciego, sus contradicciones, su reducción íntima y el desconcierto que suscita. Riquet recurre también a otros. Ahí vemos que Riquet hace una distinción entre estos símbolos primarios a los que nos referimos acá, que son la culpa, el pecado y la mancilla. Recordemos que la culpa tiene que ver con la indignidad personal, sentirse indigno el pecado respecto a la situación que tiene el hombre respecto a Dios, y la mancilla como mancha, que es algo que es muy interesante porque esa idea de mancha recorre muchas civilizaciones. Y el segundo tipo de símbolos, esos serían los símbolos primarios, esos son los símbolos a los que con su análisis, con su trabajo hermenéutico, Riquet pretende alcanzar, y los otros serían los símbolos míticos, que son los que se expresan a través de esos mitos que él recoge en Finitud y Culpabilidad, que son los mitos hebreos, que tiene que ver con los mitos del orden y el caos, del exilio del alma en un cuerpo extraño, mitos griegos y hebreos, la ceguera del hombre producida por una divinidad hostil, la caída de Adán. O sea, ahí recordamos un poco esos mitos. Por ejemplo, el mito de la ceguera del hombre producida por una divinidad hostil tiene que ver mucho con la tragedia griega, el mito de la caída de Adán, que es familiar para nosotros en los mitos hebreos, el exilio del alma en un cuerpo extraño, que tiene que ver con todos los mitos órficos, el orden y el caos, que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, que nos cuentan un poco el origen del mundo. Además, Riquet incluye otro tipo de símbolos, que son los símbolos especulativos, que pertenecen propiamente al esfuerzo que hace la filosofía, y por acceder un poco al problema del mal, y también algo a lo que se refiere Riquet en este trabajo Finitud y Culpabilidad son los esfuerzos que ha hecho la Gnosis por dar cuenta también del mal, y dice cada uno de estos mitos tratan de dar cuenta de esa experiencia, dice Riquet, sin lograrlo plenamente. La propuesta de Riquet entonces es comenzar de nuevo, dice, y repetir el lenguaje de la confesión, y así restaurar su fondo. O sea, esta idea de repetición me parece que es también muy, muy interesante, porque no se trata de repetir por repetir, sino es volver a decirlos otra vez para volver a encontrar ese fondo que está a la base de esa forma en que se expresa esa experiencia del mal. Con el vocabulario de la falta y con la ayuda de la semántica, Riquet logra el reenvío a los símbolos primarios de la culpabilidad, el pecado y la mancilla. Recoge de la historia comparada de las religiones los mitos de caída, caos, exilio, obcecación divina, para situarlos en su propio universo del discurso. Trae de la filosofía las elaboraciones especulativas sobre la culpa y el mal. Con todo esto, ordena y precisa el carácter de los símbolos encontrados, especulativos, materia, cuerpo, pecado original; míticos, lucha entre las potencias del orden y del caos, exilio del alma en un cuerpo extraño, ceguera del hombre por una divinidad hostil, caída de Adán; y primarios, mancilla, pecado, culpabilidad, con lo que constituye una simbólica del mal. Para comprenderla es preciso una exégesis, que a su vez requiere unas reglas de desciframiento, una hermenéutica
que no olvide que este lenguaje de la confesión refiere el enigma de la conciencia de sí. Pero no basta para Ricoeur este trabajo de elaborar una simbólica del mal. Ricoeur, como lo habíamos planteado, necesita construir un puente, o sea, una vez establecido el campo simbólico, el universo simbólico, tiene que establecer el puente que le permitiría pasar de ese universo simbólico, después de haber hecho todo ese trabajo con los símbolos, de haber propuesto una exégesis de los símbolos y haber establecido cuáles son las reglas de desciframiento de esos símbolos mediante su hermenéutica, tiene que construir a su vez el puente que habíamos establecido entre ese universo simbólico y la filosofía. Es ahí donde Ricoeur va a establecer, dice, elaboración conceptual para pensar la posibilidad del mal en el marco de una antropología filosófica. O sea, el puente que ahora va, o sea, todo ese esfuerzo de Ricoeur para poder construir ese puente tiene que ver primero con ese trabajo sobre los símbolos, con esa elaboración de la simbólica del mal, pero a la vez tiene que establecer una antropología filosófica que le permita establecer cuáles son las posibilidades dentro de ese marco de la antropología filosófica para el mal. Dice, para construir esa antropología filosófica, Ricoeur requiere, primero, una visión que abarque la totalidad del hombre, cierta no coincidencia del hombre consigo mismo, una desproporción. Como en repetidas ocasiones, Ricoeur, para elaborar esta antropología filosófica, va a recurrir a dos pensadores, a Pascal y a Platón. De Pascal va a traer su idea de lo finito y lo infinito, y de Platón va a traer su idea del timos. Vamos a ver un poco cómo construye esa antropología filosófica. Dice Ricoeur, no basta el esfuerzo anterior, hace falta construir un puente que haga posible el tránsito desde los símbolos a la filosofía. Ya no se puede, como lo hizo Platón, detener el pensamiento filosófico y dejar simplemente hablar el mito. Ricoeur tiene que elaborar una antropología filosófica que sea regida por las ideas de desproporción, finito e infinito, intermediario o mediación, para localizar humanamente el mal y dar cuenta de la debilidad específica del hombre. El tema de la falibilidad, al conceptualizarlo, alcanza un cierto umbral de inteligibilidad hasta el límite impuesto por el lenguaje cifrado en el que se expresa de manera indirecta el mal. Del lado de los símbolos, el mito relata la presencia del mal. La hermenéutica ofrece las reglas de transposición que permite pasar de una simbólica del mal a la que se agrega el pensamiento sobre el mal y sus diversos registros en las ciencias humanas, psicoanálisis, criminología, ciencia política, y en el especulativo, o sea, la elaboración que hizo el pensamiento especulativo sobre el mal, a un nuevo tipo de discurso filosófico. El pensamiento especulativo hasta ahora se ha limitado a dar una visión ética del mundo que solo comprende el mal por la puerta estrecha de la libertad. Pero dice Ricoeur, si el mal es injustificable, ¿acaso se puede recuperar íntegramente en la confesión que la libertad hace de él? La confesión del mal es más bien la condición de la conciencia de la libertad y no a la inversa. Por esto es preciso este nuevo comienzo. Para hallar el equivalente especulativo que corresponde a los temas de la caída, el exilio, el caos y la ceguera trágica, hay que realizar una crítica sobre los conceptos de pecado original, materia mala y nada, elaborar los signos especulativos que permiten vincular a la descripción del mal como no ser específico, posesión poderosa, una ontología fundamental de la realidad humana
que señale el enigma más profundo, el de siervo arbitrio, un libre albedrío que se encadena y se encuentra encadenado desde siempre. Por su parte, los mitos refieren un mundo roto, una simbólica del mal que señala al hombre, víctima y culpable, e indican el enigma del siervo arbitrio. Cada uno da que pensar, y de esta manera empujan la reflexión y las elaboraciones que debe hacer el pensamiento especulativo. La confesión, integrada a la conciencia de sí, expresa formas ingenuas en sus diversos aspectos: cósmico, hierofanías, onírico, producciones oníricas, y creativo, verbo poético. Sus funciones remiten a una estructura simbólica única que requiere sus propios criterios de análisis. El símbolo es un signo y debe distinguirse de la alegoría y del signo lógico. Es opaco, analógico, pero en el sentido específico de asimilación. Es un sentido primario que participa en un sentido latente que evoca. Las significaciones analógicas que han sido espontáneamente formadas e inmediatamente dadoras de sentido, las precisa Riquer de la siguiente manera: mancilla, análoga a la mancha; pecado, análogo a la desviación; culpabilidad, análogo a la carga. El mito en el que se dice el mal es un símbolo de esta clase, desarrollado en forma de relato en un tiempo y en un espacio originario que no son, por supuesto, los de la historia y la geografía. En los límites de la fenomenología descriptiva, la repetición filosófica de la confesión deja hablar al alma del creyente, sus motivaciones e intenciones de un modo neutralizado en el modo del como sí, que mediante la imaginación y la simpatía puede repetir la simbólica de la libertad de esclavizarla. Al hacerlo, se introduce la contingencia, que es lo que precisamente da que pensar. El reto es integrarla a la reflexión mediante una hermenéutica que para Riquer se convierte en una apuesta: comprender mejor al hombre, el vínculo entre el ser del hombre y el ser de los demás entes, al seguir la indicación del pensamiento simbólico. O sea, esta lectura que me he permitido hacer hasta el momento trata de dar cuenta un poco de este proyecto inicial de Riquer cuando se enfrenta al problema de las pasiones. Voy a recoger como las precisiones que hice en esta presentación. Entonces se requiere primero una visión que abarque la totalidad del hombre, cierta no coincidencia del hombre consigo mismo, desproporción. Riquer la llama ontología de la desproporción. Vamos a ver el papel tan importante que este tema de la ontología va a tener para la filosofía de Riquer. A partir de lo no comprendido, el mundo pasional que se expresa en el mito y en una retórica de la miseria debe deducirse con una reflexión trascendental a la manera kantiana, que parta no del yo sino del objeto que está delante y se remonte hasta sus condiciones de posibilidad. Salvar la distancia entre lo patético y lo trascendental mediante la reflexión. Parte del pensamiento, la distancia entre el entendimiento y la sensibilidad se supera con la imaginación en la síntesis del objeto. Sigue con la acción, la distancia entre el carácter y la dicha se supera en el respeto con la persona. Llega al sentimiento que hace comprensible la condición de posibilidad de la falibilidad, el mundo pasional. Bueno, la idea acá, esto que parece tan confuso ahí como está presentado, es que para desarrollar su antropología filosófica, Riquer vuelve a Kant, cuando Kant pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento, y lo que va a hacer es va a completar como esas diferencias que establece Kant entre el entendimiento y la voluntad, que aquí están expresados a nivel del pensamiento y la acción. Específicamente recoge su idea de que el pensamiento se salva a la distancia entre entendimiento y sensibilidad a partir de la imaginación. Eso es la crítica que establece Kant respecto a la razón pura. Después sigue con la acción, como
Kant establece que la distancia entre el carácter y la dicha se separa en el respeto con la persona, y a eso elabora Riquet a partir de esos planteamientos kantianos que son eminentemente trascendentales. Establece el lugar que tiene el sentimiento. Ahí es donde, a partir de esa recuperación de los planteamientos kantianos respecto a las condiciones de posibilidad, precisamente logra Riquet elaborar el concepto de falibilidad, que es precisamente el concepto que le va a permitir a él pensar en las condiciones de posibilidad de la pasión. O sea que uno ve a Riquet haciendo unos esfuerzos teóricos muy grandes cuando está tratando de elaborar esa antropología filosófica que, como él mismo lo está presentando aquí, requiere pensar un hombre de carne y hueso, y ese hombre de carne y hueso requiere pensar también en la condición de posibilidad del mundo pasional. Y como es una experiencia, así como son la experiencia las otras, la de la acción y la del pensamiento, la experiencia pasional también es una experiencia, hay que preguntarse, ir a Kant, utilizar las herramientas kantianas para tratar de pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que se dé ese mundo pasional. Y él recurre a Kant para poder introducir esa dimensión del sentimiento e introducir el concepto de falibilidad, que es el que le va a permitir elaborar esa antropología filosófica. Con esos recursos, volviendo a la idea de finito y infinito de Pascal y a elaborar esas condiciones de posibilidad de ese hombre de carne y hueso, completar como la reflexión kantiana, va a volver, eso es muy interesante también en Finitud y Culpabilidad, vuelve, él dice, a la intuición platónica que está presente básicamente con el timós, con la idea del timós que ya la habíamos nombrado aquí anteriormente. Vamos a leer en Finitud y Culpabilidad lo que, tal como la elabora Riquet, dice el timós: transición viva del bios al logos, separa y une al mismo tiempo la afectividad vital o deseo, epitimía, y la afectividad espiritual que el banquete denomina eros. Tan pronto, dice Platón en la República, el timós lucha con la razón, de la cual es energía y valor, como con el deseo, del que es potencia para emprender, para la irritación y para la ira. ¿Puede volver una teoría moderna a esta intuición de Platón? O sea, Riquet recupera esa intuición de Platón, de ese lugar intermedio que tiene el timós entre la epitimía y el eros, que nosotros habíamos dicho que también marca mucho la filosofía de Riquet, porque es esa ida hacia el placer, pero esa empujar hacia la dicha del eros, lo que caracteriza para Riquet al ser humano. Con esa recuperación de esa intuición, que nosotros lo que vemos ahí es que Riquet estaba elaborando toda esa idea del hombre como ese mixto. Obviamente recupera ahí, pues esa es una alusión, yo la traigo porque me interesa Aristóteles, vuelve a las elaboraciones que hace Aristóteles sobre el placer y la virtud, que también las habíamos recogido en nuestra exposición de Aristóteles, y avanza hacia la psicología contemporánea. O sea, vemos que Riquet siempre está todo el tiempo en diálogo, está siempre buscando las fuentes para su pensamiento, para poder construir su propia filosofía, y dice, avanza hacia la psicología contemporánea, y ahí une dos perspectivas: una, la de los sentimientos vitales, que son regulaciones de carácter funcional, que se quedan en un plano adaptativo, y en el nivel del placer, que es la epitimía, y por tanto en la búsqueda de la mera solución de problemas. Yo cuando leí esto en Riquet, pensé mucho en todo lo que está a la base de todas las propuestas educativas, un poco cuando se plantea la necesidad de que la educación pueda resolver problemas, y uno desde esta lectura riqueriana
podría plantear que se están quedando en un plano eminentemente adaptativo, y esa sería una crítica que uno podría hacerle a la educación desde esta perspectiva rickeriana. La otra, que es la que está recuperando del banquete de Platón, la otra, la que abarca también lo espiritual, con lo que se aspira a la dicha y con la que se suscita nuevos problemas e interrogantes. O sea, esa otra dimensión espiritual sobre la que Riquer vuelve a esa intuición de Platón de como dos fuerzas que están todo el tiempo empujando al ser humano, pero también el papel mediador que para Platón juega el timos entre esas dos fuerzas, y que hacen algunos comentaristas ver en Platón como que en Platón sí hay como una elaboración sobre el conflicto, que significa esas dos fuerzas que lo jalan de un lado para el otro al hombre. Bueno, ya con yo les decía que en la antropología filosófica el tema de la afabilidad, el tema del sentimiento aparece, y uno podría hacer la diferencia tal como la está planteando Riquer entre sentimiento, pasiones y emociones, que son términos que a veces aparecen sinónimos, pero que él intenta como establecer como las distancias entre eso. El sentimiento fundamentalmente es lo que me liga a la existencia. Uno podría decir que es como lo que está tratando de precisar Riquer, para diferenciarlo un poco de la emoción, que ya vimos que es como lo que mueve, y la pasión como lo que afecta, que sería como, no sé si se podría reducir de esa manera las significaciones de esos tres términos. En Finitud y Culpabilidad dice: sin el sentimiento, la razón permanece en la dualidad, en la distancia. El sentimiento da testimonio de que cualquiera que sea el ser, formamos parte de él. No es en el radicalmente otro, sino en el ámbito originario donde seguimos existiendo. Obviamente aquí uno siente como después va a sentir como una rememoración de los planteamientos de Heidegger en Ser y Tiempo, cuando específicamente habla del sentimiento, como de la tonalidad afectiva que nos liga como a la existencia. Es como de donde Heidegger pretende distanciarse de los planteamientos de la fenomenología de Husserl, pero vamos a ver un poco la crítica que también le hace Riquer como a esa vuelta que hace Heidegger a la tonalidad afectiva en Ser y Tiempo, en el Ser y el Tiempo. Dice Riquer en Finitud y Culpabilidad: al mismo tiempo que el timos padece la atracción de lo vital, padece también lo espiritual. Se dibuja así un nuevo mixto, donde no resulta ilegítimo reconocer la trama afectiva de las grandes pasiones. Se dirá que lo infinito de la dicha desciende hasta lo indefinido de la inquietud. El deseo del deseo, alma del timos, brinda a la aspiración sin objeto de la dicha sus objetos de referencia como imagen, como representación visible. Ahí está la fuente, ahí está la ocasión de toda equivocación, de toda ilusión. Pero esta equivocación, esta ilusión, presupone algo más originario que denomino la representación afectiva de la dicha en el timos. Solo quien quiere un todo se equivoca, y lo hace, al olvidar el carácter simbólico del vínculo de la dicha con un tema del deseo. Olvido inaccesible a la profundización eidética y a la antropología filosófica. Esto exige un nuevo método, una exégesis que requiere a su vez reglas de desciframiento, una hermenéutica, medio que prepara la inserción de los mitos en el conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo. El recurso hermenéutico es la revolución metódica que permite insertar la simbólica del mal en el discurso filosófico. Lo que necesitamos es una interpretación
que respete el enigma originario de los símbolos, que dejen que estos la instruyan, pero que a partir de ahí promueva el sentido, conforme el sentido en la plena responsabilidad de un pensamiento autónomo. O sea, yo pienso que aquí ya, o sea, después de este recorrido que a mí me parece bastante complejo y bastante, que ha requerido tanta elaboración de Riquer, porque lo que vemos es que primero en el libro, en el volumen 1 ha hecho todo un recorrido fenomenológico, en el volumen 2 para poder construir el puente entre lo simbólico y lo especulativo tuvo que haber hecho todo un trabajo desde lo simbólico, o sea, proponer toda una simbólica del mal. Y además, para poder construir el puente tuvo que elaborar una antropología filosófica que permita desde la antropología poder establecer cuáles son las condiciones de la falibilidad en el hombre, que tiene que ver con la dimensión del sentimiento. Va mostrando cómo cada una de esas elaboraciones independientes que ha ido haciendo, cada una tiene y exigen las otras, o sea que la fenomenología lo lleva hacia la simbólica, y la simbólica, para poder volver a la filosofía, tiene que construir una antropología filosófica, pero siempre toda esa reflexión, toda esa elaboración que él hace está anclada en la idea de que para pensar hay que dejarse instruir por el símbolo, o sea, siempre hay que, lo que se vislumbra a partir de este primer planteamiento es la tensión que siempre va a recorrer la filosofía de Riquer entre lo que la experiencia dice y lo que puede acceder al concepto, o sea, siempre hay que dejarse decir del símbolo. El símbolo es, como bien lo decía Riquer, es analógico, pero en el sentido de la asimilación, siempre está ligado a una experiencia que siempre se está diciendo de diferentes maneras y siempre se está expresando de diferentes maneras. Uno ya ve aquí en este planteamiento inicial por qué Riquer siempre habla de rodeo, porque hay que siempre estar haciendo rodeos, continuamente volver a lo que se va configurando de una y otra manera para a partir de eso poder dejarse instruir por ese decir de la experiencia para poder construir su pensamiento filosófico. Yo creo que esa es como una idea que está presente en la obra de Riquer. Lo que también llama la atención es que otra idea que aparece ahí pero que no está totalmente desarrollada, es una indicación que aparece ahí, o sea, además del símbolo, que es el regreso que propone Riquer, porque dice Riquer, volver al mito es ese relato originario, ese símbolo originario en donde aparece el decir del mito en ese momento originario sobre el mal. Hay otros registros en donde también aparece el mal y también habría que construir como la posibilidad del trabajo hermenéutico sobre esos otros registros. Él habla del psicoanálisis, nosotros ya vimos cómo de hecho Riquer posteriormente hace ese tránsito por los psicoanálisis cuando elabora su obra de Freud, una interpretación de la cultura. El trabajo sobre la criminología, vamos a ver que también Riquer tiene un trabajo posterior sobre este tema en un artículo que publicó en la revista Esprit, que establece una relación muy interesante entre la ira, la venganza y la justicia, y todo el recorrido que posteriormente él va a hacer por la filosofía política cuando elabora sus planteamientos sobre la justicia. Y el otro registro, o sea, él pone la filosofía al lado de estos otros registros, que son todos los desarrollos que la misma filosofía ha hecho sobre intentando pensar el problema del mal. Ahí vemos explícitamente la alusión a Hegel con la idea del siervo y el libre arbitrio, que nosotros sabemos que en la fenomenología Hegel elabora todo su trabajo sobre la lucha del amo y el siervo, la lucha de las conciencias, ¿sí? La muerte, sí.
la lucha por el reconocimiento, ¿sí? Que ahí aparece ese concepto de reconocimiento, aparece, yo creo, con una elaboración más elaborada en la filosofía hegeliana. Bueno, con esta, sí. Qué pena, hoy no tengo quien me ayude con el micrófono, como han visto, mis compañeros me abandonaron, no, mentiras, están todos ocupados en otras tareas, entonces no tengo como, ¿quién iba a hacer alguna intervención? Yo no sé si les voy pasando el micrófono, ¿se escucha? Bueno, sí, Gonzalo. Sí, Gonzalo, hay que recordar que esta parte de estos libros de Filosofía de la Voluntad 1 y Filosofía de la Voluntad 2 pertenecen a la primera época de los planteamientos de Riquer. Todavía Riquer no ha hecho su diálogo con el estructuralismo. En esta primera época, que es 1950-1960, lo que yo estoy presentando acá me parece interesante porque es un intento por volver a los planteamientos que hizo Riquer en esta primera época sobre las emociones y las pasiones. Pero de hecho, uno sabe que en la hermenéutica de Riquer hay un paso del símbolo a la metáfora. De hecho, en el texto del texto a la acción, Riquer tiene un capítulo donde muestra cómo se pasa del símbolo a la metáfora. Entonces, esta primera época, lo que me parece interesante, lo que siempre me ha parecido interesante de esta primera época es que uno es capaz de darse cuenta cómo pasa Riquer de la fenomenología a la hermenéutica, pero de hecho todavía no están los desarrollos del estructuralismo. Posteriormente Riquer dialoga con el estructuralismo y recoge los planteamientos del estructuralismo, y es a partir de ese diálogo con el estructuralismo que desarrolla su proyecto de tiempo y narración, porque efectivamente él dice, el estructuralismo muestra evidentemente la muerte del sujeto, ¿cierto? Pero uno ve en el texto que leímos de retórica, poética y hermenéutica, que es posterior a todo el giro lingüístico, porque es que todavía aquí no aparece el giro lingüístico, o sea, todavía Riquer todavía no se dan los desarrollos de Saussure, Benveniste y todas las ciencias de lo que se llama las ciencias del discurso. Nosotros vimos cómo en el texto de retórica, poética y hermenéutica, a raíz del reto que le presenta el estructuralismo, él desarrolla una teoría del discurso en donde él dice, voy a recuperar el sujeto. Puede ser cuestionado, podemos cuestionar a Riquer por eso, pero él dice hay que recuperar el sujeto
porque hay que recuperar quién dice, el discurso mismo y a quién habla ese discurso y de qué habla ese discurso del mundo. Él dice, la principal crítica que hace Riquer al estructuralismo es que el estructuralismo se queda sin sujeto, se queda sin mundo y se queda sin el interlocutor. Y cuando él vuelve a tratar de elaborar una teoría del discurso para desarrollar su proyecto de tiempo y narración, está recuperando eso. Con respecto al símbolo y a la alegoría, en este texto de finitud y culpabilidad, él se preocupa para hacer una diferencia entre alegoría y símbolo. Por eso su idea de símbolo, cuando desarrolla su teoría del símbolo en finitud y culpabilidad, específicamente hace una diferencia entre símbolo y alegoría. La alegoría para él es algo que se puede, por ejemplo, la alegoría de la caverna en Platón, la función que cumple la alegoría en la caverna de Platón, él dice, yo utilizo la alegoría, pero después puedo no tenerla en cuenta, o sea, una vez que me sirve para ilustrar, la dejo. Pero el símbolo para Riquer, por eso yo hice énfasis en mi lectura cuando decía el símbolo para Riquer lo está tomando en el sentido de asimilación, o sea, él le está dando un contenido muy específico y asimilación en el sentido de que el símbolo me asimila a la experiencia, o sea, lo simbólico me permite expresar mi vínculo con esa experiencia. Por eso en el conflicto de las interpretaciones, en el texto del conflicto de las interpretaciones, Riquer se va a hablar de 3 experiencias distintas, y ahí vuelvo a Mircea Eliade, aparece como desarrolla como 3 campos de reflexión. Uno tiene que ver con la fenomenología de la religión, que es una fenomenología la que realiza Mircea Eliade, una fenomenología de la religión en donde lo que trata de dar cuenta Mircea Eliade es de la experiencia de lo sagrado, cómo esa experiencia de lo sagrado se expresa mediante los símbolos, por ejemplo, de las diferencias que se hacen entre lo sagrado y lo profano, por ejemplo, en relación con el templo. El templo, generalmente los templos antiguamente tenían escaleras y esas escaleras permitían que uno entrara a otro espacio diferente y a otro tiempo diferente, que no era el espacio profano, sino era el espacio sagrado. O sea, todas esas distinciones que hace, todo ese trabajo descriptivo, fenomenológico que hace Mircea Eliade con relación al espacio, a lo sagrado, Riquer en el conflicto de las interpretaciones plantea que hay una simbólica de lo sagrado. Con relación a la literatura, él establece también que hay una forma simbólica en la literatura expresa simbólicamente una determinada experiencia, que es la experiencia poética. Y en relación con el otro ámbito, que es el psicoanálisis, también hay una expresión simbólica de una experiencia que es la experiencia psíquica. Entonces, él va como mostrando como esas distintas experiencias, pero son elaboraciones que a medida que Riquer avanza en la elaboración de su trabajo, va involucrando los desarrollos que se van dando a medida que él va desarrollando su propio pensamiento. Pero esto del símbolo es algo que uno ve que Riquer paulatinamente va dejando, lo va dejando para precisamente construir lo que va a ser su hermenéutica de los textos, que es ya como el desarrollo posterior cuando pasa del símbolo a la metáfora. Entonces, esto de lo simbólico es algo, esa hermenéutica simbólica de los comienzos es algo que Riquer no va a seguir por ese camino, sino que va a empezar a desarrollar otras cosas. Pero a mí lo que me interesaba fundamentalmente es porque como estoy intentando ver el tema de las pasiones, mi idea es, porque yo me acuerdo, Gonzalo, que cuando leyó, porque Gonzalo ya leyó, pues sirvió de jurado, los jurados que se nombran siempre para evaluar los textos, me cuestionaba mucho respecto al texto de retórica poética y formación, que me decía que no era tan cierto que Riquer no elaborara el tema de las pasiones, que yo decía que a mí me parecía que en el desarrollo que hace Riquer sobre tiempo y narración dejaba de lado el tema de las pasiones, porque explícitamente cuando elabora el tema de las pasiones en el modelo de
la triple mímesis, esas pasiones no aparecen de manera explícita en el modelo. Y yo trataba de recuperar algunos desarrollos que también se estaban dando, por ejemplo, a nivel de la semántica, como la semántica de las pasiones que desarrolla Greimas y que no recoge Riquer en su texto de Tiempo y Narración. Pero mi intento es, a partir como de esa objeción que me hacías en esa época, yo dije, pues tengo que ir a mirar más cuidadosamente si Riquer trabaja ese tema, y precisamente empecé a leer este libro de Filosofía de la Voluntad y Filosofía de la Voluntad 2, que eran textos que yo no había trabajado y que no conocía un poco el desarrollo. Pero yo soy consciente que este tema es un tema que es de los comienzos de los planteamientos de Riquer, pero que sí le da a uno una serie de pistas de cómo podría empezarse a recorrer ese otro camino para ir indagando un poco sobre el tema de las pasiones. Además, porque en este texto Riquer intenta hacer una fenomenología de las emociones, pero va hacia la hermenéutica, y cuando elabora esa fenomenología de las pasiones también hace alusión a los trabajos, otros trabajos de otros filósofos sobre las pasiones, como Descartes o como Spinoza o como Santo Tomás. O sea, él los llama a esos grandes tratados de las pasiones, y además recupera un texto que casi no se lee de Kant, que es la Antropología Pragmática, donde encuentra también una serie de desarrollos sobre las pasiones, y donde desarrolla algo que yo le he oído mucho a Gonzalo y que se lo oí a Germán, sobre las diferencias entre tener, poder y saber, que aparecen fundamentalmente desarrolladas en relación con el tema de las pasiones en Finitud y Culpabilidad. Entonces era como ese intento, pero no quiere decir que estos primeros desarrollos sean, sino que por la época en que fueron desarrollados todavía Riquer no está dialogando con esos otros trabajos más contemporáneos como los de Mircea Eliade o los del estructuralismo, pero sí es importante en el desarrollo y en la revisión que se está haciendo, pues obviamente tenerlos en cuenta respecto a lo que se pueda elaborar después. Sí, Gonzalo. ¿Será que le paso el micro? Ay, gracias. En el tema de las pasiones, tú mencionas frecuentemente a Aristóteles. Incluso ahí veo ya mencionado el libro segundo de la retórica de Aristóteles. Hay un elemento en la reflexión aristotélica y después tomista, que es la cogitativa o la estimativa, como aquella fuerza que impulsa los deseos y las pasiones a buscar lo útil, lo conveniente, y a desechar lo inútil y lo inconveniente. Este tema de la estimativa o la cogitativa es recogido por Riquer desde Aristóteles, o no juega ningún papel, porque para mí es fundamental para explicar las pasiones en la reflexión aristotélica. Por ejemplo, ¿qué es una fuerza estimativa? El animal, la oveja huye del lobo. Y creo que el ejemplo lo pone no solo Santo Tomás, sino Aristóteles. El niño busca el pecho de la madre. Y eso es una fuerza desiderativa que recorre toda la vida humana y que le dan el nombre de estimativa o cogitativa. Eso lo recoge Riquer, o no queda en el ámbito riqueriano como punto de referencia.
tú que has leído a Aristóteles, pues. Muchas gracias, Gonzalo, pero realmente este tema no, pues eso es algo como nuevo para mí, los términos. Yo lo único que podría decir es que tal como lo presenta, uno podría decir que si hay una estimativa, pues simplemente estoy pensando cosas, pero no, eso es algo que yo no he encontrado ni en Riquer y explícitamente no sé cómo se podría pensar en Aristóteles, pero entiendo que cuando se está haciendo una evaluación en la retórica, cuando se está haciendo evaluaciones sobre si las acciones son justas, dignas o convenientes, pues ahí hay una evaluación, hay una estimación de qué sería lo conveniente o qué sería lo útil y lo justo, pero confieso que yo no he encontrado hasta ahora ese tema en Riquer y no sé si, yo creo que, porque leí ese texto pero no lo he trabajado, en el de lo justo 2, cuando Riquer se dedica al tema de la justicia, podría de pronto haber un desarrollo de ese tema, pero yo no como no conozco el tema, no he puesto atención un poco, Enrique, sobre eso, pero que yo recuerde en lo que he leído hasta ahora, no encuentro como precisiones en esa dirección, pero pueden haberlas, porque uno siempre lee como mirando lo que de pronto está buscando y a veces pasa por alto algunos desarrollos, pero puede ser que en ese último texto de lo justo 2 haya algo al respecto. Lo que yo estoy presentando acá es como el intento un poco de mirar, yo encuentro que Riquer en esas primeras obras elabora toda una teoría que puede orientar como el trabajo sobre el sentimiento, las emociones y las pasiones, y uno podría decir, ¿y por qué no Freud y una interpretación de la cultura con el tema de los afectos? Yo ahí veo como una dificultad para pasar de esas teorías, de esa primera teoría de Riquer a el tema del deseo tal como se trabaja desde el psicoanálisis. Todavía no logro ver cómo pasar de uno al otro. Y sí ve uno alusiones posteriores como un regreso de Riquer haciendo algunas alusiones específicas al libro segundo de la retórica de Aristóteles, pero en obras muy posteriores, en la metáfora viva, uno encuentra una alusión al libro segundo de la retórica y específicamente ahí Riquer dice la retórica, el libro segundo de la retórica y un poco inspirado por Kant, dice abunda en una psicología que Kant hubiera llamado popular, en una moral popular, en una política popular, pero para él, para Riquer, o sea, a pesar desde la óptica kantiana, la retórica, el estudio que hace Aristóteles en el libro segundo de la retórica no se podría considerar como una teoría de las pasiones en el sentido kantiano, porque para él eso es simplemente una simple recuento de comportamientos morales, como lo llama, como lo dice Riquer, una moral popular. Para Riquer él hace una precisión que a pesar de que eso podría verse desde el punto de vista kantiano de esa manera, de todas maneras hay una gran riqueza cultural en el estudio que hace Aristóteles en el libro segundo de la retórica de Aristóteles, precisamente por ese vínculo con la tópica, con los lugares comunes de los cuales nosotros hablábamos cuando nos referíamos a Aristóteles. Y también encontré otra alusión a ese libro segundo de la retórica de Aristóteles en sí mismo como otro, pero en una nota a pie de página que aparece que dice, no es casualidad que si la primera interpretación tradicional sistemática de los afectos, así lo traducen, ahí está la traducción al español, no se ha desplegado en el ámbito de la psicología.
Aristóteles estudia a los patres en el libro segundo de la retórica. Esta debe considerarse, contrariamente a la orientación tradicional del concepto de la retórica sobre la idea de disciplina escolar, como la primera hermenéutica de la cotidianidad del ser uno con otro. Y ahí se refiere explícitamente a Heidegger, que en el Ser y el Tiempo explícitamente dice que el libro segundo de la retórica de Aristóteles es la primera hermenéutica de la cotidianidad de uno con otro. Esa alusión de Heidegger es esa idea de Heidegger es muy interesante porque le permite a uno también pensar que puede desarrollarse una hermenéutica, así como Riquet propone una hermenéutica desde los mitos, o una hermenéutica desde la criminología, o una hermenéutica desde el psicoanálisis, o una hermenéutica desde la filosofía. Uno podría pensar en una hermenéutica tomando como referente el libro segundo de la retórica. Hace poco, en el 2004, salió publicado en alemán las lecciones que Heidegger dictó sobre el libro segundo de la retórica, a las que no he podido acceder. Tengo el libro, pero no he podido acceder, obviamente por los problemas que tengo pues no tengo conocimiento del alemán, y creo que es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer para aprender alemán en este momento. Pero esperemos que algún día puedan traducirlo al menos a otra lengua que pueda ser un poco más asequible para mí. Pero yo intenté que muchas personas me ayudaran que conocían alemán, pero fue un poco difícil que esto sucediera. Pero todavía está como esa idea de poder algún día acceder como a esas lecciones de Heidegger para explorar un poco por qué él pensaba que esa era una hermenéutica de la cotidianidad. Esas son como las alusiones que yo he visto al libro segundo, pero también quiero, porque mi interés es vincular el tema de las pasiones con el tema del lugar, los reclamos que en ese mismo libro de Sí mismo como otro le hace Riquet a Heidegger, precisamente con el tema del lugar. Entonces dice así, Riquet pregunta si Heidegger, por subrayar en demasía el miedo, ustedes saben que eso es las tonalidades afectivas en el Ser y el Tiempo son objeto de investigación por parte de Heidegger. Dice, por subrayar en demasía el miedo y la angustia propios del ser para la muerte, no descuida las instrucciones que una fenomenología del sufrir podía dar con más propiedad. El tema de la encarnación aparece ahogado, sino rechazado en el Ser y el Tiempo, porque ha debido parecer demasiado dependiente de las formas no auténticas del cuidado, digamos de la preocupación, que nos inclina a interpretarnos a nosotros mismos en función de los objetos de nuestro cuidado. La propuesta de Riquet frente a estos reclamos que le hace Heidegger es inadecuado partir, como lo hace Heidegger, de la cotidianidad sin haber ido a lo más originario. Otra vez ese reclamo de hay que partir de la fenomenología para ir a la hermenéutica, no hay que perder de vista la orientación que nos brinda la fenomenología para hacer hermenéutica. Sin lo originario, la hermenéutica parece ciega y sin orientación. Una hermenéutica del sí mismo requiere una fenomenología de la espacialidad auténtica, tal como la propuso Husserl, y una ontología de la carne que permita poner lo trascendental del acto en el lugar de la sustancia, exigida por una fenomenología del obrar y el padecer. Esto es muy interesante porque es otra vez, volvamos a Aristóteles. Y ese llamado a sustituir la sustancia por el acto es precisamente volver a recuperar el planteamiento de Aristóteles en la metafísica, cuando dice, cuando el ente dicho sin más, puesto que ente dicho sin más tiene varios sentidos, uno de los cuales es el ente por accidente y el otro el ente como verdadero y el no ente como falso, y aparte de estos tenemos las figuras de la predicación, por ejemplo, de qué cualidad, según cuán grande, dónde, cuándo y si alguna otra significa de este modo. Y todavía, además de todos estos, de todas estas múltiples formas de decir el ente, que es muy curioso, llama mucho la atención porque
precisamente Brentano, que era el maestro de Husserl, tiene un libro que se llama, que recupera todo este trabajo que hace Aristóteles sobre las múltiples significaciones del ser. Llama la atención sobre precisamente estos pasajes de Aristóteles donde nombra las múltiples significaciones y donde Aristóteles va a desarrollar todas estas múltiples maneras de decir el ente o el ser, como se quiera llamar, preferiblemente ente, me parece que es el más adecuado, el ente en potencia y el ente en acto. O sea que es el llamado de Riquer precisamente es a recuperar esa otra manera de decir que se ha dejado de lado, que es el ente en potencia y el ente en acto, que precisamente es el que le permitiría construir una ontología adecuada para ese hombre de carne y hueso del que hablaba en sus primeras obras. Ya Riquer se ha referido a esta ontología en la metáfora viva, al final de la metáfora viva, cuando dice, Riquer en la metáfora viva se refiere a… yo a veces cometo errores, qué pena en la digitación de los textos, pero es errores. Él refiere al acto y la potencia en los siguientes términos. En cuanto mimesis fiseos, miren que él recupera ese término griego, mimesis fiseos está ahí, la mimesis en relación con el término physis, naturaleza. La mimesis vincula esta función referencial a la revelación de lo real como acto. La expresión viva es lo que dice la existencia viva. O sea, ese es volver a recuperar esa ontología, volver a recuperar ese acto y esa potencia permite pensar la expresión viva a la que se refiere aquí, que es específicamente la metáfora y que más tarde va a ser la narración. En sí mismo, como otro, al referirse a esta ontología, aquí recurro, ustedes ven, estoy recurriendo a esos cuadros de Guayasamín donde están las distintas manos, las manos del llanto, las manos de la ira, las manos de la ternura, las manos de la esperanza, porque me parece que es muy interesante ese recorrido que hace Guayasamín por esos distintos, si los podemos llamar sentimientos, emociones, pasiones. Dice, una ontología sigue siendo posible en nuestros días, en la medida en que las filosofías del pasado sigan estando abiertas a nuevas interpretaciones y apropiaciones, gracias a un potencial de sentido no utilizado, incluso reprimido, por el proceso mismo de sistematización y de escolarización al que debemos los grandes cuerpos doctrinales que de ordinario identificamos por sus creadores. Platón, ahí cometí el error otra vez, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. A decir verdad, si no se pudiese reavivar, liberar esos recursos que los grandes sistemas del pasado tienden a asfixiar y a enmascarar, no sería posible ninguna innovación y el pensamiento de hoy solo podría elegir entre la repetición y la errancia. O sea, eso justifica un poco todos esos regresos continuos que hace Riquer a lo largo de su trabajo filosófico para volver a las fuentes y volver a encontrar nuevas fuentes vuelvo a repetir, nuevas fuentes de creación de pensamiento filosófico. La expresión viva que dice, constituye y configura, mímesis. Pues bien, la epopeya, voy a recoger otra vez Aristóteles, pues bien, la epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas vienen a ser en conjunto imitaciones, pero se diferencian entre sí, y añado ahí algunas con colores y figuras para traer a cuento las manos de Guayasamín, que van expresando las distintas edades que recoge Guayasamín en su obra pictórica. También ellas son para Aristóteles imitaciones. Todas las artes son imitaciones, son mímesis, y mediante esas artes, esas distintas artes, se configura y se constituye sentido. Vuelvo al modelo que
recordemos el modelo que propone Riquet en Tiempo y Narración, el modelo de la triple mímesis, y recordemos los distintos componentes de esos tres momentos. Es muy interesante que Riquet no habla como habla Heidegger del círculo hermenéutico, sino habla de arco hermenéutico, y eso tiene que ver mucho con su postura frente a la hermenéutica, con lo que ha venido diciendo, que es precisamente pensar el arco no como los arcos de las construcciones, sino más bien como el arco que tira la flecha, que va hacia un nuevo blanco, digamos así, que le permite a Riquet pensar la hermenéutica como lo que me lanza a nuevas constituciones de sentido. En Mímesis 1, recordemos que los componentes de Mímesis 1, que era lo que él llama la prefiguración, está la red conceptual de la acción, los recursos simbólicos y los caracteres temporales. En Mímesis 2, donde aparecen los relatos de ficción y de historia, aparece el momento de la configuración, aparece el entrecruzamiento entre la narración y la experiencia humana del tiempo, y la Mímesis 3, que es propiamente el acto de lectura, por medio del cual el lector hace la intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector para constituir una nueva experiencia, para refigurarse. Me llamaba mucho la atención cuando Germán volvía a este modelo de la triple mímesis, y siempre me ha llamado la atención la idea de que Riquet habla siempre en términos de figura, prefiguración, configuración, refiguración, y no en términos de constitución o de conformación como en los términos en que habla la fenomenología. En el texto de Retórica Poética e Información, en el último capítulo, cuando yo digo formación o configuración, estoy pensando un poco en esa idea de en qué sentido hay que hablarse, y finalmente uno desde la perspectiva riqueriana comprende que él está apuntando a plantear que constituyo sentido, pero en la medida en que configuro sentido. En la medida en que se configura la obra, cualquier tipo de obra, no vamos a restringirnos solamente a las que se restringe Riquet, en la medida en que se configura la obra, estoy dando el sentido a otros para que otros a su vez puedan refigurar su mundo. Me parece que ahí hay como una idea que puede ser retomada. Yo en el texto de Retórica Poética y Formación vuelvo a los términos griegos originales, porque uno ve en Aristóteles utilizando tres términos distintos. Uno ve utilizando el término figura, que es esquema, uno ve utilizando el término forma, que es morfé, y uno ve utilizando el término eidos, que lo traducen por idea. Hay como una especie de distinción que se va estableciendo ahí entre esos términos, y uno recuerda que el término figura tiene sus antecedentes en las figuras geométricas que están pensadas como figuras, pero también piensa en la retórica cuando se habla de las figuras retóricas, también cómo se figura el discurso, cómo se pone ante los ojos el discurso mediante la figura, y mediante esas figuras se va dando forma a las obras, y esas formas y esas figuras constituyen los nuevos sentidos que hacen posible que otros a su vez puedan acceder a ellas para constituir nuevos sentidos, que eso sería casi que el trayecto que está proponiendo Riquet con su hermenéutica. Ahí recuerdo un poco la idea que desarrollo en Retórica Poética e Información, de cómo ir introduciendo en ese modelo de Mímesis 1 y Mímesis 2 y Mímesis 3, empezar a introducir en la red conceptual de la acción, introducir el elemento de la emoción que está en el comienzo de la obra de Riquet, pero que también está en los planteamientos de Aristóteles en términos de pasiones, y en la parte de los recursos simbólicos tenemos varios trabajos en relación con las pasiones, que hablan de las pasiones como contenidos culturales, como símbolos, y en relación con el tiempo
habría que pensar un poco lo que implica la idea de desorden que introduce Riquet en sus primeros planteamientos. Y a nivel de la configuración, obviamente introducir el tema de las figuraciones pasionales desde Greimas, que desarrolla en la semántica de las pasiones, la idea de configuraciones pasionales, que es propiamente el aporte de Riquet, y me parece que puede introducirse el tema del kairos, que aparece en la poética preplatónica, que podría ayudar un poco a completar un poco el trabajo que hace Riquet sobre la poética en tiempo y narración. Y además, porque explícitamente Riquet lo hace, incorporar la idea del obrar y el padecer a partir de estos primeros desarrollos que plantea con la ontología, recuperando lo del acto y la potencia de Aristóteles que presenta en la metafísica. La idea, como yo les había planteado al comienzo, es elaborar una hermenéutica de la comunidad, recuperando obviamente los desarrollos de Aristóteles y Riquet, y recuperando la idea de que tal como se presenta en Aristóteles y como estaba pensada la polis griega, donde cada uno de estos discursos y cada una de estas obras tenía un lugar de realización. Sabemos que la tragedia se presentaba en los teatros, y se construyeron teatros especiales para la presentación de las tragedias, y ahí asistía el público y se constituía, como yo les decía, unos elementos comunes que permitían pensar en una comunidad humana. Lo mismo la retórica, hemos visto la función que Aristóteles le adjudica a la retórica en la constitución de las nociones comunes de lo justo, lo digno y lo conveniente, que no podrían estar ajenas a la constitución de la polis griega. Entonces me parece que a partir como de estos elementos se puede ir pensando cómo articular el tema de las pasiones de la retórica, que están presentes en la retórica y la poética, con la posibilidad de pensar una hermenéutica de la comunidad y articular como esas dos percepciones. Yo recupero como la percepción original de Aristóteles. Ya sabemos que la percepción de Riquet cuando construye su proyecto es que existe una conexión significativa entre la función narrativa y la experiencia humana del tiempo y del espacio cuando introduce la arquitectura y el urbanismo, y la percepción que me parece está presente en la retórica de Aristóteles cuando él dice que hay una conexión entre las emociones y la retórica, y que si uno se pone a establecer que hay un lugar, una situación, que hay la retórica se pronuncia en lugares específicos de la polis, que es la asamblea, los estrados judiciales y las ceremonias públicas. Hay unos lugares de presentación de esos discursos retóricos, y si los discursos retóricos utilizan las emociones, se permitiría pensar cómo eso hace posible la constitución de la experiencia humana del lugar. Habría que ver cómo articular todos esos planteamientos. Ahí pienso un poco en lo que Riquet había planteado ya en el texto Retórica, Poética y Hermenéutica. Ahí están las dos disciplinas, poética y retórica, el tema de las pasiones, la idea de que la poética permite, según Riquet, una ampliación del imaginario y su conexión con la utopía, la idea de que la retórica es el imaginario como tal, es la constitución del imaginario como tal y su conexión con la ideología, y a partir de eso introducir la idea ya propiamente de la ontología de Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras, la idea del sentimiento tal como la construyó Riquet en su antropología, en esa primera antropología filosófica,
y mirar cómo esa ontología de la potencia y el acto, la relación con las emociones y posteriormente con las acciones y pasiones humanas. O sea, habría que reelaborar, pues elaborar como muchas articulaciones en ese sentido. Aquí vuelvo sobre ese texto de Riquer, ese artículo que fue publicado en la revista Esprit, y cómo Riquer vuelve al texto de la retórica de Aristóteles y establece la conexión entre la ira y la venganza y promueve una discusión sobre esa relación que hay entre la ira y la venganza y el derecho de castigar en el derecho contemporáneo. Él plantea ahí como una discusión con respecto a eso que puede ser también muy interesante cuando ya se trata de pensar la constitución de la comunidad política. Ahí pues simplemente vuelvo a la definición de la ira para ilustrar un poco la recuperación que hace Riquer en ese artículo sobre la ira y la venganza, y recuerdo la definición de la ira de Aristóteles, donde dice: admitamos que la ira es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los son próximos sin que hubiera razón para tal desprecio. Bueno, finalmente voy a simplemente esbozar, esto es algo que todavía no simplemente recoger como la idea que tengo respecto a hacia dónde va toda esta reflexión. Obviamente pongo ahí las dos hermenéuticas, hermenéutica del sí mismo y hermenéutica de la comunidad, y muestro la idea que está a la base en el texto de retórica poética y hermenéutica de esa triple relación que sobre la que siempre vuelve Riquer, del sí mismo, el mundo y los otros, que me lleva a pensar la posibilidad de desarrollar esa hermenéutica de la comunidad en la dirección que Riquer la propone, pero involucrando el tema de las pasiones, de las emociones. Ahí está un poco explicitado un poco más lo que sería esa recuperación de la ontología que propone Riquer, que está presente obviamente también en Heidegger, que eso es como el gran aporte de Heidegger a la hermenéutica, y que le hace decir a Gadamer en Verdad y Método que hay un giro ontológico. Ahí está la recuperación que hace explícitamente Riquer de la potencia del acto aristotélica para esa ontología, que me habla de un modo de ser que permite pensar ese hombre que actúa y padece, y que lo conecto con esa idea de prefiguración que aparece en Tiempo y Narración en el modelo de la triple mímesis. Después, si recordamos la idea de Riquer en Metáfora Viva, la expresión, la vida conectada con la expresión viva, la expresión que tiene que ver con la configuración que aparece desarrollada por Riquer en la mímesis 2. Volvemos a lo que ha realizado Riquer, que tiene que ver con el narrar, la narración, la poética y la historia, el edificar, la arquitectura y el urbanismo, y yo propongo, todavía no estoy muy segura, un tercer momento de configuración que sería el establecer, que tiene que ver con la retórica de las emociones. Yo recurro a este término establecer porque es un término que usa Aristóteles en la retórica cuando se refiere a los oradores, cuando él termina su estudio de las pasiones, dice: ahora los retóricos establecen sus premisas, pero eso es algo que habría que pensar un poco más. Y después, con relación al tercer momento, la constitución de la experiencia humana, uno podría hablar en términos de constitución de la experiencia humana, del tiempo, del espacio y del lugar, y como con tres distintos momentos. Uno, el leer, que es el acto de la lectura que recupera Riquer en Tiempo y Narración; el habitar y el desplazarse, que fue las formas de las que hablaba Riquer en el texto sobre la arquitectura y el urbanismo; y proponer el otro, que tendría que ver con el sentir y el vivir con otros, que tendría que ver un poco con la experiencia humana del lugar. Y aquí está ya por niveles, esto me lo ayudó a hacer mi hijo arquitecto, los estratos, los distintos estratos que
podrían construir como esta propuesta de seguir desarrollando el tema. Bueno, hasta aquí